Buen día, Nadia. Buen día, Tomás. Buen día. Bienvenidos al tercer webinar de LG Semillas. El tema de hoy es gusano cogollero en maíz. Y bueno, va a estar Nadia Pavicic, que es responsable de desarrollo en la provincia de Córdoba, dándonos la presentación. Así que simplemente a fines prácticos, recordatorios de que los que quieran ir haciendo preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a dar algunos intervalos durante la presentación de Nadia para responder a las preguntas. Si en algún momento alguien necesita que le activemos el micrófono para expresarse mejor, para poder hacer mejor la pregunta, también nos lo puede solicitar. Ese espacio lo vamos a dejar principalmente para el final, ¿sí? Si alguien necesita que los desmutiemos, no hay problema. Y si no, mientras tanto, si pueden ir escribiendo los comentarios o preguntas en el chat. Bueno, ahora Nadia, si te querés presentar, yo soy responsable de marketing, ¿sí? Voy a estar moderando el webinar de hoy y bueno, los dejo con Nadia, que se va a presentar y va a dar inicio al webinar. Gracias, Tomás. Bueno, buen día. Para quienes no me conocen personalmente, yo soy Nadia Pavicic, formo parte del equipo de desarrollo de LG Semillas desde 2017 y trabajo principalmente en la provincia de Córdoba. Voy a compartir la presentación. ¿Estamos bien con la presentación en pantalla? Perfecto, Nadia. Adelante. Bien. Bien, el objetivo de esta charla en gusano cogollero de maíz es abordar los aspectos claves relacionados al ciclo biológico, monitoreo y control para ajustar el manejo de la plaga en el campo. El gusano cogollero se ha convertido en la principal plaga en los cultivos de maíz de siembras tardías. El daño que puede ocasionar esta plaga varía en función de la densidad poblacional, las condiciones ambientales de la zona donde se encuentra el cultivo, principalmente la temperatura, y el comportamiento que tiene el híbrido frente a la plaga. Para dimensionar la densidad poblacional, es importante conocer el ciclo de vida de este insecto. Spodoptera es un insecto de metamorfosis completa, es decir, que pasa por los 4 estados clásicos de huevo, larva, pupa y adulto. El estado larval es el que a nosotros nos afecta y nos preocupa y ocupa en el cultivo. Pero es importante familiarizarse con el comportamiento del adulto y de los huevos para entender mejor la dinámica de la plaga dentro del cultivo. Los adultos hembra pueden vivir entre 10 a 12 días. A lo largo de su vida, oviponer 1000 huevos. Cada oviposición contener entre 100 y 200, ¿sí? Estos huevos, un detalle no menor para lo que es la supervivencia de la plaga, están cubiertos por escamas, pelos y secreciones bucales que los protegen de otros enemigos naturales y de factores ambientales adversos. Las hembras tienen preferencia para oviponer en plantas sanas. Está comprobado que las plantas con daños de herbivoría emiten
compuestos volátiles que son detectados por las hembras, ¿sí? El estadio larval, tradicionalmente, o lo más ampliamente considerado por la bibliografía, es que pasa por 6 estadios. Y fundamentalmente en función de la temperatura puede durar entre 14 a 22 días promedios. Las larvas del estadio 1, las recién eclosionadas, tienen hábitos caníbales. Para huir del canibalismo, tienen la capacidad de tejer hilos de seda. Estos hilos de seda, por medio del viento, o ya sea porque las larvas se arrojan al suelo, son los que le permiten colonizar otras plantas y lo que explica la distribución en manchones de los ataques. Entre el estadio L1 y L3 se encuentra el momento biológico óptimo de control. ¿Por qué? Porque es el momento en que esas larvas están expuestas, ¿sí? Y a partir del estadio L3 es cuando, por poseer rechazo a la luz, fototropismo negativo, es que buscan ingresar al cogollo y también porque tienen la preferencia por los tejidos tiernos de las hojas que se encuentran enrolladas dentro del cogollo, ¿sí? El estadio siguiente, y como pasa el invierno, normalmente es la pupa. La pupa enterrada bajo suelo puede vivir entre 7 a 13 días. En el noroeste argentino, dado que la pupa es el estadio más sensible a la temperatura, es la forma en la que, digamos, se prepara para pasar otoño. Tucumán se considera la provincia límite sur, a partir de la cual es la migración la que tiene mayor, digamos, protagonismo en lo que es el invierno, el otoño y el invierno, es decir, la plaga por debajo de Tucumán migra. A campo es posible observar entre 3 y 4 generaciones por año. Y la duración de cada una de estas generaciones varía entre 24 y 40 días, principalmente influenciada por la temperatura. Entonces, abocándonos al periodo larval, que es el que tiene el interés para nosotros, de acuerdo a su tamaño, al momento del ciclo, es que el hábito alimenticio va cambiando y se puede comportar como raspadora en los estadios L1 y L2, en los cuales se alimenta del tejido foliar verde sin remover la epidermis de la cara inferior de la hoja. La mordida de prueba de la larva 1 es la que se conoce como cabeza de alfiler, que es esa circunferencia muy pequeñita que tiene la ventanita. Hoy el evento Vítera es el único evento que proporciona, digamos, control sobre esa oruga con solo esa cantidad de tejido ingerido. A partir del estadio L3 ya comienza el hábito de perforadora, ¿sí? Y avanza esa perforación entre los estadios L4 y L6 hasta el, digamos, roído de todo el cogollo de las plantas. Donde el tapón de acerrín, producto de la digestión de la ingesta de área foliar, es un síntoma en la que muchas veces llegamos a reconocer a la plaga de manera tardía. Ahora bien, como yo ya mencioné, esta plaga está muy influenciada por la temperatura. La temperatura base, es decir, la temperatura a partir del cual el insecto tiene actividad fisiológica, crece y se desarrolla,
es 11 grados 6 décimas. La constante térmica, es decir, la cantidad de grados días que tiene que acumular para atravesar todo el periodo larval, es decir, para avanzar desde larva 1 hasta larva 6 es de 291 grados días, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta en qué zona geográfica se encuentra mi cultivo, es que estos periodos se alargan o se acortan. A modo de ejemplo, tomando como temperatura media anual la publicada por el Servicio Meteorológico Nacional, para Santiago del Estero, yo estaría dando esta vuelta del periodo entre larva 1 y larva 6 en 19 días. Mientras que en Marcos Juárez, con una temperatura media anual inferior, este periodo se alarga hasta los 24 días aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta que la dinámica poblacional va a estar influenciada por factor ambiental, como la temperatura, ¿qué esperar para las siembras tardías? Este es el último reporte térmico del Servicio Meteorológico Nacional para el país en lo que respecta al trimestre diciembre, enero, febrero, en los que se observa la mayor parte del país con una probabilidad superior al 50-45% de tener temperaturas por encima de lo normal. Entonces, sabiendo que la zona más caliente, no solamente por los registros térmicos, sino también por la fuerte influencia que tiene la plaga, está dentro de estas probabilidades, es que tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar con nuestros cultivos. Este es un trabajo del cual participé junto al Grupo Río Seco, que se llevó a cabo en Villa María Río Seco, al norte de la provincia de Córdoba, casi límite con Santiago, durante el año 2016, en el que se contaba con un sistema de trampeo por feromonas para adultos. Las trampas de feromonas son mucho más precisas, son específicas de los machos de la especie, que las trampas de luz. Gusano cogollero no es una plaga que copie bien a las trampas de luz. Entonces, teníamos el dato de la captura diaria con las trampas de feromona de los adultos y el registro diario de las temperaturas, en las que podemos observar cómo, corroborando lo que contábamos antes, el pico de temperatura coincide con el pico de adultos, lo cual nos va a anticipar, no necesariamente es una correlación directa, pero sí es justamente una alarma de lo que puede estar pasando en los próximos días con la plaga dentro del cultivo. Otro dato importante es que estos picos de temperatura son coincidentes, junto con el pico de adultos, con la ventana de siembra del maíz en norte de Córdoba y norte del país. Hablamos de última quincena de diciembre hasta 20 de enero. Entonces, en este mismo campo, además, pudimos comprobar la superposición de generaciones dentro del cultivo. La fecha de siembra fue el 5 de enero, y entre el 5 de enero y el 6 de febrero, o sea, el periodo abarcado entre emergencia y B6, teniendo en cuenta que B6 es el límite en el que normalmente en la práctica se llevan a cabo controles, aplicaciones, ya sea de herbicidas o de insecticidas, tuvimos dos generaciones superpuestas, ¿sí? Y una tercera generación ya en el periodo
al inicio del periodo reproductivo en lo que sería BT. La primera generación, en los primeros 15 días de cultivo, 20 días, y una segunda generación ya hacia la sexta hoja, y la tercera generación. Bien, entonces, como ya hemos visto que la plaga acompaña el cultivo desde la siembra hasta la cosecha, según la región geográfica en la que me encuentro. Y a lo largo del cultivo, junto con los hábitos alimenticios, son los daños que puede ocasionar. Comportándose como cortadora en los inicios del cultivo, esto ya se vio en Entre Ríos, en las que hubo casos, como defoliadora la mayor parte del ciclo, desde emergencia hasta BTR1, y finalmente como desgranadora. Respecto a la defoliación alrededor de BTR1, hay estudios en los que está comprobado que difícilmente tenga una influencia en la polinización cuando afecta la panoja, porque puede ser compensada por el polen que se genera alrededor de la planta atacada. Y tiene preferencia por las hojas alrededor de la espiga. ¿Sí? Muchas veces hay oviposición en la base del pedúnculo, en la que ahí es, digamos, la puerta de entrada, muchas veces hacia la espiga. En su daño como desgranadora, a diferencia de Heliotis, puede tener una ubicación a lo largo de toda la espiga, ¿sí? Acá en la foto ustedes ven que están remarcados los círculos rojos, el impacto que puede tener esta plaga, y donde la primera y la última espiga son los que realmente tienen un impacto mucho más fuerte sobre rendimiento. El promedio de pérdida de rendimiento de la bibliografía ronda alrededor del 30%. Muchos de los estudios que se han hecho fueron realizados con híbridos que no tenían el potencial de rendimiento de los híbridos que se tienen hoy, y con maíces convencionales o tecnologías que no tenían a la plaga como objetivo. Roberto Peralta hizo un trabajo en el que estableció que las pérdidas de rendimientos en los cultivos de mayor potencial a igual condición de ataque y sin ataque con el mismo evento son mucho más perjudiciales que un cultivo que tiene un menor potencial de rendimiento. ¿Sí? Entonces, los dos grandes, digamos, pérdidas que podemos tener son, o bien la pérdida de stand de plantas en los estadios iniciales, cortadora como un daño directo cuando ese corte se produce con el meristema apical ya expuesto por encima del suelo. O bien pérdida de plantas cuando ya el roído alcanza el cogollo y provoca un corte de planta, en el que muchas veces se recuperan, pero tienen un costo de retraso con respecto a una planta que no está atacada, que después se traduce en una pérdida de rendimiento. Y la otra gran parte es la pérdida directa de granos por ser desgranadora, y la pérdida indirecta que está relacionada a la calidad, al ingreso a través de las lesiones de la chala, de otros hongos, de agua que generan otro tipo de deterioro. Respecto a la cortadora, un dato no menor es que este tipo de daño suele presentarse o está asociado
con lotes en los que llegamos a la siembra con manchones de malezas, principalmente gramíneas. Ustedes recuerden que esta es una especie polífaga que se alimenta de maíz, prefiere al maíz, pero también de sorgo cultivado y sorgo de Alepo, y de otras gramíneas, donde la Eleusin es una de las favoritas. Entonces, muchas veces esos lotes que tienen aplicaciones a la siembra o en los primeros estadios de cultivo de herbicidas, donde bajan las malezas gramíneas, y la oruga se traslada al maíz. ¿Alguna pregunta, Tomás? ¿Hasta acá? Por el momento no, Nadia. Les recordamos a todos que si tienen consultas o algún comentario lo pueden ir haciendo al chat, pero por ahora no, Nadia, así que adelante. Bueno, avanzamos. Bien, entonces, ya sabiendo la dinámica que tiene la plaga, que puede tener generaciones superpuestas y acompañarnos a lo largo de todo el ciclo del cultivo, es que el monitoreo tiene que ser una práctica frecuente y eficiente, principalmente en los estadios tempranos del cultivo. Cuando digo eficiente, es que en las estaciones de muestreo, donde yo me paro a ver si tengo la plaga o no, hay que hacer una evaluación minuciosa planta por planta, porque no solamente tengo que observar los síntomas, sino también la presencia de las larvas y su tamaño, ya que estos síntomas están asociados al tamaño de la larva y a la exposición o no de esa larva. ¿Sí? Yo puedo tener el síntoma clásico de la ventanita o ya llegar con el síntoma de acerrín en la que claramente estoy llegando tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese acerrín ya está asociado a estadios larvales 4, 5, 6 y constituye un impedimento más para lograr un control eficiente en caso de tener que intervenir. Entonces, la frecuencia sugerida es de al menos una vez a la semana. En situaciones en las que yo tengo pronósticos de altas temperaturas, estoy en una zona geográfica en la que sé que es una plaga con alta presencia. Cuento con algún sistema de alarma de trampeo de adultos. Hoy, por lo menos 2 laboratorios de agroquímicos brindan el servicio de informes periódicos con respecto al monitoreo a través de las trampas. En esas situaciones es la que yo debería acortar la visita al lote alrededor de 3, 4, 5 días. Los métodos, los dos clásicos es al azar, consiste en imaginariamente trazar una X en el lote y establecer una estación de muestreo en cada uno de los extremos y en el centro de esa X. Esas estaciones de muestreo van a ser 10 plantas elegidas al azar. Una desventaja que tiene este método es que en situaciones de baja infestación podríamos no detectarlas, ¿sí? Y el otro método es el sistemático, el que normalmente empleamos nosotros, que consiste en cada 10 hectáreas establecer una estación de muestreo alejado de la cabecera, en el conteo de 100 plantas seguidas sobre un mismo surco, donde de una u otra forma tengo que observar huevos, larvas, daño o cualquier signo o síntoma que nos indique la presencia de la plaga. Y ahí vuelvo a prestar atención a los manchones de malezas, donde muchas veces inicia ahí el daño y posteriormente, por preferencia, o ya sea por control, se traslada al cultivo. Y en función de estas observaciones, determinar, en primer lugar, el estado fenológico del cultivo,
En segundo lugar, la incidencia, es decir, el porcentaje de plantas que tengo con daño, y la severidad o gravedad del daño, ¿sí? Según escala. La escala más difundida es la escala de Davis, que cuenta con 9 grados, ¿sí? Más allá de, bueno, la recomendación está referida en función de esa escala. Una vez que yo ya tengo digamos, determinado el nivel de daño y la severidad, es importante centrarse en estas lesiones que tienen membrana, ya sean circulares o alargadas, pequeñas, pero que son sin perforación de la hoja. ¿Por qué? Porque nos hablan de la presencia de larvas entre el estadio 1 y 3, que son las larvas expuestas, a las que yo voy a poder llegar en caso de tener que realizar una intervención, larvas que tienen menos de 10 milímetros y que están fuera del cogollo, ¿sí? Entonces, es clave tomar como referencia práctica el campo la presencia de la ventanita, ¿sí? Eso es clave. Una vez que yo ya tengo determinada mi nivel de daño y de severidad y tomo la decisión de actuar, cuanto más rápido actúe, es mayor la chance que tengo de control. ¿Sí? Se sugiere el rango entre 10 y 20% de plantas afectadas, porque la otra pata de la toma de la decisión es la biotecnología con la que cuenta el cultivo. No es lo mismo, yo ya de antemano, cuando entro a mi lote, ya sé si estoy parada frente a un maíz MG, estoy parada frente a un maíz BT Triple Pro o un maíz Dipter, ¿sí? Este es el listado de los eventos tecnológicos que hoy contamos en el mercado para la protección de los cultivos, que van desde los que no tienen cobertura sobre Spodoptera, MG, hasta los que brindan hasta ahora un control casi del 100%, que serían los eventos Vitra, Letra, PowerCore, Ultra. El cuello de botella generalmente está en los maíces de Triple Pro, en los que año tras año vemos a campo un daño creciente de la plaga, ¿sí? En los que, vuelvo a recalcar, es muy importante tener en cuenta la zona geográfica en la que estoy, los pronósticos, fundamentalmente asociados a temperatura, ¿sí? Y las herramientas que hoy se disponen a nivel químico. Dentro de los grupos, digamos, químicos, los productos disponibles que nosotros tenemos para intervenir, los dos características que tenemos que tener en cuenta son fundamentalmente la rapidez de acción y la persistencia. En función de esto es que yo me permito una recomendación de uso, donde es importante tener en cuenta el área foliar que yo tengo al momento de intervenir y, como decía, la persistencia de los productos, ¿sí? Yo, en la medida que el área foliar crece, ¿sí? Es que yo voy a inclinarme más por el uso de productos que tengan mayor persistencia. Tomás, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, Nadia, no te quería interrumpir, Sí, pero bueno, avancé. justo que pasaste al tema aplicaciones, antes hay algunos comentarios sobre la Bien, tecnología. Por ejemplo, Ángel Arnaez, bueno, él expresa que solamente el evento Viptera tiene efecto sobre la plaga, que el BT no. A ver, es una afirmación y signo de pregunta, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos decías, me parece, de que año tras año va rompiendo la resistencia. claro. Mira, Ángel, esto, de hecho, acá está salvado también con el asterisco. Algunas fallas a campo son crecientes, ¿sí? Y vuelvo a repetir, están asociadas también a las zonas geográficas donde estos eventos se van quedando más cortos, o sea, con menor cobertura. De todas maneras,
Eh, yo siempre comparo la posición entre un refugio o un maíz convencional y un maíz BT Triple Pro. Uno ve la pérdida creciente que hay de eficiencia de control en cuanto a cuánto tiene que comer la oruga para ser controlada. ¿Está bien? Pero si uno tiene la posibilidad de, que deberíamos tenerla toda, de tener a la par del refugio el BT triple, o mejor dicho, el evento siempre a la par de un refugio, que todavía el evento tiene control, ¿sí? Siempre, como decís vos, es el Víptera el único, que creo que lo mencioné, lo vuelvo a repetir si no, que solo con la mordida de prueba cabeza de alfiler está teniendo control sobre la plaga. Y llegado hacia el final, sobre ya el estado de grano, es Vítera y los eventos similares, Leptra y Power Core Ultra, los únicos que tienen cobertura también al 100% de lo que es Heliotis y lo que es cogollera. ¿Sí? Por eso es que yo digo que el cuello de botella de las tomas de decisiones para el control químico están en estos maíces BT Triple Pro, porque MG siempre ubicándome en zonas geográficas donde yo sé que la plaga tiene un impacto importante. Después hay situaciones que permiten otros porcentajes o otros tiempos de toma de decisión. Pero si hoy por alguna situación yo estoy llevando un material MG al noreste argentino y yo sé que tengo que tener en el presupuesto por lo menos, yo me animo a decir, una o dos aplicaciones en vegetativo. ¿Sí? Y vuelvo a insistir que el cuello de botella para la toma de decisión está con los materiales de Triple Pro, porque el daño es creciente, sí, pero no es en todas las situaciones lo mismo. ¿Algo más, Toto? Sí, Nadia, bueno, respecto al evento Víptera que Sí. mencionabas recién, ¿qué incidencia tiene en maíz? Pregunta Marcelo Torti. Incidencia, o sea, ¿qué porcentaje del mercado o incidencia en términos de la plaga? O sea, ¿qué No, la porcentaje? plaga, de la plaga, sí. Ah, bien, ¿qué porcentaje? Mira, yo te diría que en estados vegetativos he leído trabajos que se han hecho que han detectado porcentajes de hasta un 5%, ¿sí? Un trabajo Marco Juárez, que está publicado y que los autores son Balbi Flores, lo pueden ver, y hay otro trabajo también de Roberto Peralta. Eh, a ver, yo creo que es importante tener en cuenta que estas tecnologías, cualquiera de ellas, actúan por ingestión, ¿sí? Entonces, no, es lógico ver que en Víptera, ¿sí? Haya una mordida que se asocia a la mordida de prueba, a la cabeza de alfiler, hasta ahora, ¿sí? Puede haber alguna observación que habría que estar seguro, digamos, que sea ocasional por Spotera frugiperda, en la que la lesión vaya un poquito más allá, ¿sí? Pero hoy los trabajos, insisto, publicados no superan el 3 al 5%. ¿Tomás? Sí, acá una pregunta de Nico Lucero. Para Sí. maíz tardío en Córdoba, ¿es efectivo controlar la plaga en los barbechos cortos? Pregunta Nico. Mira, para mí los barbechos cortos tienen que controlar las malezas, ¿sí? Si ese barbecho corto es el inmediato a la siembra y vos llegaste con un colchón de leucin, de sorgo, y tenés posibilidades, digamos, de llegar, digamos, que esa plaga llegue al cultivo. Pero yo no apuntaría, digamos, a ver, porque ahí avanzo un poquito con esto. Un barbecho corto, estamos hablando de un barbecho presiembra. ¿A qué voy a aplicar? Al suelo. ¿Qué puedo aplicar al suelo?
Clorpirifos es un insecticida que en suelo desnudo puede tener hasta 7 días de como permanencia que, digamos, lo que camine sobre el suelo puede tener control, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, yo no tengo residualidad, me parece que no, desde lo personal no tiene, yo no apoyo, digamos, las aplicaciones, lo que sería preventiva de un barbecho corto. Yo creo que uno tiene que apuntar para ser eficiente, también entrando en la cuestión económica del producto, ¿sí? Por eso es que avanzo con la recomendación en función del área foliar. En lo que es la persistencia de los productos en escala creciente, hoy por hoy los menos persistentes son los clorpirifos y piretroides, y los de mayor persistencia las diamidas y espinosina, ¿sí? Entonces, en función de lo que yo quiero cubrir, de las veces en que debería ingresar al lote, respetando la rotación de los modos de acción, ¿sí? Evitando superponer en la misma generación productos que tengan el mismo modo de acción y rotan entre una generación y otra, es que en los primeros estadios con poca área foliar, en los que yo esas hojas además las voy a perder, ¿sí? Y teniendo en cuenta que hasta B3, B4, yo tengo el meristema también por debajo del suelo, ¿sí? Entonces, también eso es algo en lo que hay que ser, por eso vuelvo a lo metódico y minucioso también que tiene que ser los monitoreos, teniendo en cuenta la plaga y el estado real, fenológico del cultivo, ¿sí? Entonces, para estos estadios tempranos, el uso del clorpirifos y los piretroides, cuando son detectadas a tiempo, o sea, vuelvo a recalcar, larvas de estadio 1, 2, porque el hasta 3 es riesgoso, porque cuando yo llegue con una larva que tiene ya hoy 10 milímetros, a menos que, bueno, tenga la logística de aplicación muy aceitada, el mosquito en un galpón, y pueda salir a disparar, también esto es otra cuestión que hay que tener en cuenta al campo para poder intervenir a tiempo, ¿sí? Los IGR, ya hablamos de una persistencia mayor, que muchas veces pueden ser un puente, ¿sí? Entre esos estadios iniciales, cuando arranque comprensión de la plaga, para llegar a los estadios de B6, 7, 8, en los que ya tengo, digamos, mayor área foliar, donde apunto a hacer una aplicación que de alguna manera son las que cierran el lote hasta que lleguen periodos reproductivos y tenga que hacer otras intervenciones. Hay el uso de las diamidas y de las espinosinas, que son las que hoy en el mercado tienen mayor residualidad, ¿sí? Me parece que debería tratar de llegar, digamos, a esos estadios con las intervenciones de estos productos, ¿sí? Y en lo que respecta a los periodos reproductivos, si bien yo he tenido experiencia principalmente en el año 2013-14, donde la plaga se comportó en el norte de Córdoba de manera atípica y marcó un antes y un después, tanto en los eventos como en el manejo en sí, las aplicaciones de periodos reproductivos, si en vegetativo la eficiencia de control oscila entre un 60-80% en el mejor de los casos, se reduce considerablemente en estadios reproductivos, pero la naturaleza nos
da una mano, especialmente cuando ya entramos a partir de marzo, abril, que las condiciones meteorológicas cambian, en la que no es menor el aporte del control biológico, ya sea por insectos o principalmente por los hongos o bacterias que colonizan estas plagas y que realmente tienen un impacto muy positivo dentro del cultivo. Tomás, preguntas. Sí, hay varias preguntas, Nadia, así que... Supuse que los, sí. los agroquímicos iban a ser de mucho interés. Sí. Bueno, arranco con dos preguntas de Héctor. ¿Hay mayor margen de control más al sur? Es la primera. Y la otra, ¿las Sí. diferencias de los eventos están en el porcentaje de incidencia, en la severidad o en ambas? Bueno, con respecto al margen de control, sí. Por eso yo decía, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es la respuesta que tiene la plaga a la temperatura. Entonces, en zonas más al sur, los periodos se alargan, muchas veces la amplitud térmica es distinta, lo que me permite como un repaso, digamos, de esto que yo fui, monitoreé, me encuentro en esos porcentajes de duda, tengo un material BT triple principalmente, en los que el margen de acción es distinto, ¿sí? Principalmente amparados por la temperatura, que no es lo mismo que si yo me encuentro en Santiago del Estero el 20 de enero con un cultivo que seguramente está desarrollándose con temperaturas sostenidas por encima de 30 grados, ¿sí? Y respecto a los eventos, la diferencia es en ambas, en la incidencia y la severidad, ¿sí? Eh, los MG, ¿sí? En uno de los trabajos, estos que les recomiendo, que están publicados, se han registrado incidencias de daño del, por encima del 50%, en lo que importa el nivel de daño por encima de 3, ¿sí? En la escala de Davis, que estamos hablando ya de las lesiones alargadas que tienen remoción de parénquima, en las que el 70% de las lesiones observadas están en ese nivel de daño, ¿sí? Ahora bien, en esas mismas situaciones, materiales BT Triple Pro pueden llegar a alcanzar esos niveles de incidencia, pero que tienen que están en un nivel de daño inferior. Entonces, sí, los eventos tienen diferencias, no solamente en el porcentaje de incidencia, sino también en el nivel de daño. ¿Toto? Muy bien, Nadia. Ahora una pregunta de Daniel. Él pregunta, ¿es recomendable esperar a llegar al 20% de plantas dañadas observado en monitoreos para realizar el control? Ya que si observamos ese porcentaje de daño y tardamos algunos días en realizar el control, ¿los daños no serían mayores? Es la pregunta de Daniel. Bien, Daniel, yo lo primero que te digo es dónde estás, Daniel, ¿sí? Eso es un porcentaje general que se toma. Y sí, ese 20% puede ser, digamos, cada uno conoce cuál es la disposición que tiene de, fundamentalmente, el mosquito, que es quien termina decidiendo cuándo entra. ¿Sí? Si yo estoy en Santiago del Estero con un 20%, grado 2, grado 3, y tengo una semana mínimo para que el mosquito entre, sí es tarde. Por eso yo hablaba de un rango entre un 10 y un 20%. Voy a ser mucho más cuidadoso en una situación como esa, en la que si yo estoy haciendo un monitoreo frecuente y detecto el 10, el 15, tomo la decisión. Ahora, si ese 20% me encuentra parado
en Marco Juárez o más al sur, bueno, ese 20% es un margen de acción razonable si tengo en cuenta los otros parámetros que ya mencioné varias veces, como son el evento y el pronóstico de los días venideros. Tomás. Muy bien, Nadia, gracias. Ahora una pregunta de Pedro Miñaur. ¿Qué información de eficiencia en la aplicación se tiene? Hablando siempre de aplicar un maíz en B4 y con daños Davis 2, o sea, aplicado a tiempo. Bien, bueno, ahí hay que revisar la bibliografía, lo que se toma, digamos, y también mi experiencia a campo, yo diría que el óptimo, lo mejor que yo puedo estar logrando es un 80%, ¿sí? Entre un 60 y un 80% es lo que más o menos se toma como referencia de eficiencia de control, ¿sí? Porque, bueno, una plaga que tiene sus herramientas de supervivencia, el tema de las generaciones superpuestas, el tema de los adultos, son adultos que tienen hábitos nocturnos, si bien nosotros apuntamos los controles a las larvas, pero si tuviéramos por ahí el ojo hecho para ver el movimiento de mariposas dentro de los lotes, como muchas veces sí en la soja tenemos más hecho el ojo para eso, bueno, yo creo que también uno podría dimensionar la plaga o el momento de acción de otra forma. Pero me animo a responder entre la bibliografía publicada que he leído y la experiencia que tengo a campo, que esas eficiencias de control no van más allá del 80%. Muy bien, gracias, Nadia. Paso a una pregunta de Franco Fernández. ¿Sí? Él pregunta, ¿el curado de la semilla con diamidas, entre paréntesis, lumivia, hasta qué estado fenológico podríamos decir que cubre al cultivo? Mira, hasta la indicación, digamos, es hasta B2, ¿sí? B2, B3. Yo he hecho ensayos como parte del grupo Río Seco con Lumivia y ahí en las pencas, o sea, bien al norte, en las que no llegamos al B2, ¿sí? Pero la recomendación es hasta B2. Tomás. Sí, hay otra pregunta de Ángel Arnáez. Él pregunta, clorpirifos granulado en aplicación junto a la siembra, ¿será efectivo? Y si monitoreaste el lote y tenías, o sea, va a ser más efectivo si está granulado, bueno, porque voy a tener una liberación más lenta del producto, eh, pero vuelvo a repetir, si vos estabas, digamos, seguro que tenías la plaga presente, convengamos que el clorpirifos te va a matar todo lo que haya, capaz que también te sea eficiente para controlar chinche de los cuernos. La verdad que yo esas aplicaciones así tan agresivas, digamos, de inicio, yo no soy partidaria, ¿sí? Y eh, creo que, bueno, son como muy generales. Vuelvo a insistir, un producto como el clorpirifos, bueno, mata todo. Entonces, seguramente, si tenías también chinche de los cuernos, había eh, alguna otra plaga dando vuelta y la vas a agarrar, ¿no? Pero bueno, entran también otras consideraciones ambientales. Nadia, siguen entrando preguntas, lo cual está Bien. buenísimo, pero si te parece que sigas con la presentación y cuando termines volvemos a las preguntas. Sí, de todas maneras, Toto, la siguiente es un poco, digamos, el mensaje verde de la presentación, que no es menor, en los que
Bueno, dentro del marco del manejo integrado de plagas y fundamentalmente el, el manejo de resistencia de insecticida, es fundamental manejar un conjunto de buenas prácticas agrícolas que tienen que ver con el control principalmente de malezas. Tengamos en cuenta que esta es una especie polífaga, perdón, todo lo que favorezca la buena implantación del cultivo también siempre va a ayudar con esta y cualquier plaga, la rotación de cultivos, el uso de los refugios, ¿sí? Y el buen uso de los refugios, ¿sí? Respetando las recomendaciones en cuanto a la superficie de los lotes. Es muy frecuente por una cuestión de manejo sembrar todo el refugio en un solo lote, en el lote más cerca del galpón para poder intervenirlo. Recuerden que la función del refugio es ser una fuente de adultos susceptibles, ¿sí? Para que esos adultos sean los que vayan hacia los cultivos con tecnología BT y se multipliquen y poder así prolongar el uso de las tecnologías, ¿sí? Y llegado el momento de la intervención con productos, monitoreo, o sea, las aplicaciones a conciencia. Sé que hay situaciones y situaciones, ya sea por superficies de los establecimientos, por cuestiones de logísticas, pero realmente hacer las aplicaciones a conciencia reditúan en beneficios económicos y ecológicos. Y de mi parte, muchas gracias y escucho las preguntas. Muy bien, Nadia. Bueno, muchas gracias. Volvemos a las preguntas. Florencia Buri pregunta, ¿qué producto recomendamos para control preventivo previo a la siembra? Bueno, volvemos a lo mismo. A ver, como Franco mencionó, el Humidia, que es una diamida, es la droga del coragen, pero para semillas, las aplicaciones, digamos, a semillas, idealmente tratamientos profesionales de semillas, serían como la opción más amigable y duradera, ¿sí? Se mencionaron otras opciones, de hecho yo también incluí el uso de clorpirifos en caso de hacer aplicaciones totales al lotes desnudos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el impacto ecológico que tiene el clorpirifos, ¿sí? Entonces, lo preventivo nace con el control de las malezas, principalmente, ¿sí? También este año, un año en el que el sorgo ha crecido mucho, entonces no deja de ser también una herramienta el monitoreo de esos sorgos para ver cómo viene avanzando la plaga. El sorgo es un cultivo que normalmente tampoco se aplica y es reservorio de Spodoptera fructiferna. ¿Toto? Sí, gracias, Nadia. Nicolás Maggi pregunta si podemos sugerir la estrategia del planteo del refugio para cuidar la biotecnología. Sí, debemos, no, tenemos que, ¿sí? Hacer uso del refugio, ¿sí? Lo vuelvo Sí, a repetir. perdón, Nadia, tal vez no expresé bien la pregunta. Si podríamos dar una sugerencia de estrategia, pregunta Nicolás, acerca de cómo plantear el refugio, ¿no? Lo mejor posible para cuidar la biotecnología. Bien, bueno, el refugio está, digamos, tiene una recomendación desde ASA en la que se sugiere el 10% de la superficie hasta lotes de 1000 metros ubicado en uno de los bordes y ya por encima ubicarlo, digamos,
está el dibujo. La siembra de refugios, ¿sí? La recomendación general es esa, el 10% de la superficie de maíz que sea con el híbrido refugio. Pero en la medida que aumenta la superficie, la disposición tiene que permitir la llegada, digamos, de los adultos susceptibles que va a albergar el refugio a los lotes, a todos, digamos, los lotes. Entonces, bueno, a partir de los 1500 metros es que esa superficie de refugio debería estar ubicado en el medio, digamos, del lote para poder permitir el desplazamiento de los adultos, ¿sí? Pero la recomendación es esa, el 10% de la superficie de maíz que yo tengo planificada para la campaña debe ser refugio. Muy bien, gracias Nadia. Otra pregunta de Juan Elizalde. Pregunta si Pirate aporta... Ah, perdón Nadia, sí. No, y con respecto a esto, hacernos la idea y respetar que el refugio, si funciona como refugio, tiene que rendir menos que el híbrido con tecnología. Porque el refugio, si bien hay recomendación de aplicación, hasta 2 aplicaciones, hasta B6, la idea del refugio es que funcione como refugio. Y refugia a las larvas que comen la planta. Entonces, también es hacernos la idea que la función del refugio no es igual en términos de rendimiento, aunque suele pasar, al resto del cultivo, ¿sí? Aceptarlo como tal, como refugio. Sí, Tomás. Sí, gracias Nadia. Vuelvo a la pregunta de Juan Elizalde, si Pirate aporta algo al control de cogollera. Si me mencionan la droga, porque Pirate es una marca comercial y no estoy al tanto de qué droga se trata. Bueno, mientras esperamos esa respuesta, a ver. Alguno que lo sepa, digamos. Sí, esperamos que alguien, a ver. Si alguien comenta. Bueno. Si no avanzamos, Nadia, y en todo caso volvemos después a esa pregunta. Marcelo Torti. Marcelo, disculpame, estás con la mano levantada. Si necesitas que te desmutee, no hay problema. Pero bueno, te transmito la pregunta, Nadia. ¿El lugar donde se haga el refugio en el lote depende de las hectáreas del lote? Sí, depende de la superficie del lote, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, la función del refugio es que sea un reservorio de adultos susceptibles. ¿Y para qué quiero tener yo adultos susceptibles adentro del lote? Para que se aparen con los adultos resistentes que van a estar mezclados y van a preferir el cultivo BT, ¿sí? Entonces, esa disposición tiene que ver con permitir el vuelo, digamos, razonable, por eso es que se toma la distancia 800 hasta 1000 metros de capacidad de vuelo para que haya este cruce de adultos susceptibles y adultos resistentes y podamos seguir manteniendo dentro de la población a los organismos susceptibles. Ahí Marcelo extiende la pregunta, dice, si tiene 300 hectáreas, pero tiene 1000 metros de largo, ¿se puede hacer en un costado del lote? Pregunta. Y bueno, vos tendrías el 10%, tenés 30 hectáreas. Si vos la pones a un costado, bueno, habría que ver. Y habría que ver, bueno, ahora no estoy rápido para la cuenta, pero cuánto te queda de ancho, en los que sí, podría ser, o ubicarlo al medio, y ahí no le vas a agarrar. Si vos tenés 1000 metros de largo, pone el refugio al medio y ahí seguro va a estar llegando hacia ambos extremos del lote con esto, con lo que uno espera que sea el vuelo de
los adultos susceptibles. Muy bien, Nadia. Volviendo a la pregunta sobre el Sí, pirate, la bien, droga es el clorfenapir. Gracias, Juan, y clorfenapir. gracias, Florencia, por aclarar. Bien, clorfenapir. El clorfenapir, yo no sé si no está mencionada. Primero que nada, habría que ver si tiene registro, pero es, claro, está, si ustedes después revisan, es un producto, ahora que lo pienso, sí tiene registro para gusano cogollero. Yo no lo he usado, pero tiene el registro, entonces esperamos que sí, que tenga efecto. Después que revisen la lista, está Clofenapir, es de la familia del grupo de los pirroles, y está indicado con control de larvas de L1 a L5. Muy bien, Nadia. Bueno, volvió Ángel Arnáez, que le habías Sí, preguntado de qué zona era él. sí, Bueno, él está en San Juan. Dice que bien, los grados días son más elevados. En la campaña pasada me crucé con varias generaciones y en distintos estadios. ¿Qué me sí. sugieren cuestiones de buenas prácticas para implementar en esta campaña? Bueno, no sé qué híbrido estás sembrando, pero bueno, vos la primera herramienta de protección que vas a tener es la biotecnología de tu híbrido. Entonces yo me inclinaría por un material ítero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mantener el lote limpio, ¿sí? Y tener principal atención sobre lo que son las hojas finas. Yo no conozco San Juan en la zona agrícola productiva, ¿sí? Entonces, voy a ser un poco general en lo que yo recomendaría de manejo. Segundo, vería también la posibilidad de algún sistema de alarma, ya sea por medio de alguna regional de INTA que hacen trampeo de adultos, tanto de trampas de luz como de feromonas, o buscar por medio de los laboratorios, venía haciendo, esta gente de Sumitagro, sé que para este año también van a tener trampeo, entonces seguir los sistemas de alarma de adultos y el monitoreo a conciencia y frecuente. Si vos sabes que estás en una zona de registros térmicos altos, bueno, yo no arrancaría con un monitoreo semanal, sino ya sabiendo de que, bueno, estoy en una zona crítica, entonces una visita más frecuente, cada 4, 3 días, depende cómo va la cosa, y estar muy atento a los primeros daños. En ese rango de porcentaje, entre un 10 y un 20%, si yo estoy con un bittera, sí el monitoreo, pero no la intervención química, sí, si estoy trabajando con un material de triple pro o de ahí para abajo, bueno, estar muy atento a los primeros síntomas y manejarme con porcentajes más bajos de incidencia, ¿sí? Un 10%, incluso hay bibliografía que hablan de un 5%, por supuesto que uno tiene que ver en qué zona están, sobre qué híbrido lo midieron, pero bien, bajar ese nivel de tolerancia en porcentaje de incidencia, a grandes rasgos, ¿no? Y en el caso de tener que intervenir, bueno, manejarme con IGRs y diamidas o espinosina hacia ya de 6 de 8 para prolongar el efecto residual y proteger lo que uno espera que lleguen mejores condiciones, que son las hojas que están rodeando la espiga. ¿Mm? Muchas gracias, Nadia. Ahora una consulta de Daniel, que para la región norte, ¿sí? de nuestro país. Me pregunta, ¿qué alternativas tenemos frente a encontrar daños de grado 2 y en el peor de los casos con la larva dentro del cogollo y cubierta con el aserrín? En estadios B2 a B4 en maíz tardío.
Te recuerdo para la región norte de nuestro país. Consulta Sí, Daniel. repetime la pregunta. Dale, dice Daniel, ¿qué alternativas tenemos frente a encontrar daños de grado 2 y en el peor de los casos, con la larva dentro del cogollo y cubierta con el aserrín? En estadios B2 a B4 en maíz tardío para la región norte de nuestro país. Bien. Eh, Me hace un poquito de ruido que, digamos, si yo tengo daño grado 2, ya tenga la larva adentro del cogollo y con acerrín. Pero bueno, supongo que la pregunta sería qué pasa si yo encuentro ya la larva con acerrín y adentro del cogollo. Bueno, ahí yo hice una recomendación de productos pensando en una situación de detección oportuna. Si yo llegué con la larva con acerrín adentro del cogollo, ya estamos hablando que voy en desventaja y ese porcentaje de eficiencia de control se reduce. Pero esa recomendación de producto no quiere decir que no se pueda combinar. Y ahí el manotazo al clorpirifos es lo que mayor, digamos, rapidez de acción nos da, ¿sí? Entonces, ahí combinar modos de acción entre productos es una herramienta, ¿sí? Entonces, yo si estoy en un B4, depende de un B4, un B5, cuanto más, digamos, para arriba esté en lo que es estadio fenológico, bueno, más acompañaría uno de rápida acción, un producto como es el piretroide o un clorpirifos, con estos productos más residuales, las diamidas o las espinoscinas. Igualmente, las diamidas y las espinoscinas, sobre todo, tienen una acción sobre estadios larvales más allá de L3. ¿Sí? En eso son productos en los que posiblemente no actúan en tan rápido, tan inmediato, porque no tienen el efecto de inhalación y volteo que tiene, o contacto que tiene un clorpirifos, pero sí tienen control sobre estadios larvales más avanzados, ¿sí? Que, bueno, y con otro impacto ambiental y otra residualidad, en los que también hay que ser como pacientes para el consumo, ¿sí? Porque yo voy a tener esa larva que para poder ingerir el producto va a tener que seguir consumiendo, ¿no? Hasta que las cantidades sean las suficientes para su control. Bueno, gracias Nadia. Creo que tenemos la última pregunta de Fernando Puente. Sí. Él está en el centro de Buenos Aires, donde la presión normalmente no es alta, y pregunta, ¿podemos ir en B4, B6 con Clorpi y Lambda y después guardarnos un Coraje Nobel para más adelante, donde queremos lograr una mayor residualidad? Sí, Pepe, creo que es Pepe Puente, ¿no? O Fernando Puente. Confirmado, sí, sí, Es alias Pepe Pepe. Puente, bueno. Alias Pepe, sí, Pepe, es una opción. Ahora, si vos me decís que no es una zona en la que el ataque sea frecuente, y zona centro de Buenos Aires, intuyo que no es una zona que yo conozca mucho, es digamos, me estás planteando un manejo, digamos, químico fuerte, ¿sí? Yo por ahí, no sé, posiblemente, si voy a hacer una aplicación entre B2 y B4, que sería, tomemos como medio un B3, voy a hacer una aplicación ya B6, bueno, ¿por qué no hacemos una aplicación B5? Y voy directamente con la diamida, como única aplicación, ¿no? Ahí vuelvo a repetir, hay zonas que permiten otros márgenes. Y sorprendería, lo pueden buscar en la bibliografía que hay publicada, y yo la experiencia que tengo de ensayos en las que muchas veces, esta es una plaga en la que si uno revisa esa merma de rendimiento que hay rangos que van desde el 10 al 70%, ¿sí? Y uno toma como promedio el 30%, pero yo he tenido ensayos comparativos en las que refugio y híbridos con tratamientos a tiempo fijo o ya sea disparados por umbrales,
han tenido rendimientos muy similares y realmente la observación ha sido otra, ¿sí? Porque después hay muchas cuestiones que terminan resolviendo el rendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ser criterioso, por supuesto que decisiones hay que tomar, pero lo que vos me planteas es una secuencia lógica. Ahora, tratándose del centro de Buenos Aires, posiblemente podría ser como más benigna el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, hay que verlo en el momento, in situ, en el cultivo, ¿no? Tomás. Bueno, Nadia, debo reconocerte que son todas felicitaciones y agradecimientos para vos que llegan ahora al chat, así que, bueno, te agradezco también en nombre de todos los participantes por tu tiempo y esfuerzo para ir contestando todas las preguntas. Así que, bueno, de mi parte, los despedimos, les agradecemos que se hayan sumado. Ya les vamos a estar comunicando cuando hagamos el próximo webinar y la temática. Y bueno, no sé, Nadia, si te querés también por ahí despedir de los participantes. Gracias a todos también por su tiempo y estoy a disposición de las preguntas que han quedado sin responder o que las respuestas les han dejado más dudas. Bueno, para que veamos si lo podemos resolver juntos o, bueno, buscarle la manera de darles una mejor respuesta. Y felices fiestas. Perfecto, Nadia. Sí, felices fiestas para todos. Y ahí dejamos un mail de contacto, lgsemillas@limagrain.com, ¿sí? Donde pueden enviar consultas. Y también les recordamos la dirección de nuestro sitio web, lgsemillas.com, donde también pueden enviarnos las consultas. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Nadia, y a todos. Felices fiestas y hasta la próxima. Adiós.